intento suicida. En el mundo, más de 1 millón de personas mueren por suicidio cada año. En Bolivia no tenemos, o por lo menos no he encontrado, la prevalencia e incidencia de suicidios. Probablemente debe estar esta información por ahí. En los Estados Unidos se sabe que 650,000 personas reciben tratamiento de emergencia cada año después de suicidarse. En las personas de 10 a 34 años aumentaron el 7% los intentos de suicidio, y en personas de mayores a 65 años disminuyeron los intentos de suicidio con un 6%. Para que una persona intente suicidarse hay factores de riesgo. Estos factores de riesgo tenemos los trastornos psiquiátricos. Dentro de los trastornos psiquiátricos el más importante es la depresión. Entonces, por lo tanto, se va a buscar en las personas si están en depresión. Pero además existe el trastorno bipolar, el alcoholismo, el abuso de otras sustancias, esquizofrenia, trastornos de personalidad, trastornos de ansiedad, que incluyen trastornos de pánico y trastornos de estrés postraumático y el delirio. ¿Okay? Algo importante es que las personas que tienen ansiedad, que son muy ansiosos, no pueden controlar su ansiedad, tienen el doble de riesgo de suicidarse. Tienen un odds ratio de 2.2. Pero miren esto, cuando una persona está deprimida y ansiosa, aumenta 17 veces más el riesgo, un odds ratio de 17. Ahora, las personas que tienen enfermedades crónicas como cáncer, EPOC, falla cardíaca, también es un factor de riesgo. Personas que hayan sufrido abuso sexual en la época infantil, abuso psicológico, que también es un factor de riesgo importante. La historia familiar y genética. La desesperanza e impulsividad, los antecedentes de intentos de suicidio. Se dice que las mujeres intentan suicidarse 2 veces más que los hombres, pero los hombres completan el suicidio 3 veces más que las mujeres. El estar soltero o soltera también es otro factor de riesgo, y se dice que los trabajadores, por ejemplo, limpiadores de oficina, trabajadores, porteros, etc., son más propensos a suicidarse que los trabajadores más calificados, por ejemplo, un gerente general, ¿no? Ahora existen factores protectores. Dentro de ellas, el factor más importante es el apoyo social y la conexión familiar dentro de esta interfamiliar e intrafamiliar. Es uno de los factores protectores más importantes contra el intento de suicidio. Mientras que la discordancia familiar pues aumentan el riesgo de suicidio. Ahora, nosotros los médicos, cuando una persona intenta suicidarse, pues no podemos reconocerlo fácilmente a un principio. Por eso los investigadores diseñaron varios cuestionarios, test y demás preguntas, pero la evidencia demuestra que ninguna está asociada con un valor predictivo, es decir, que no son tan confiables. Por lo tanto, dentro de los factores de riesgo más importantes, nosotros los médicos tratamos de buscar la depresión, ¿no? Si el paciente tiene o no tiene depresión. Entonces, esto puede ser pregunta de examen. ¿Cuál es el cuestionario de depresión que se usa, no? Actualmente tenemos el cuestionario de depresión, el DHQ-9, el cual consta de varias preguntas y tienen un valor, un puntaje determinado, y el cual se los estratifica. Por ejemplo, los rasgos de puntuación de depresión es de 5 a 9 leve, de 10 a 14 moderado, de 10 a 15 moderadamente severo y igual o mayor a 20 severo. Luego, en los libros de psiquiatría vamos a encontrar
otras escalas, por ejemplo la escala de Beck, el cual consta de, son preguntas, 20 preguntas de falso y verdadero, pero la medicina basada en la evidencia ha demostrado que tiene baja especificidad y tiene una escala limitada en cuanto a su aplicabilidad. Entonces, por eso nosotros nos enfocamos a los síndromes depresivos. Para eso existe el DSM-5, el cual tiene los criterios de diagnóstico. Esto ya se abordará en el tema correspondiente, el cual tiene varias partes, una parte A, B, C, D y E. Entonces, cuando una persona intenta suicidarse, tenemos 3 pilares de manejo. Lo primero es identificar, ¿no? Principal. Una vez que se identifica, se reduce el riesgo inmediato. Luego vemos qué lo hizo desencadenar al intento de suicidio, es decir, los factores subyacentes, y lo monitorizamos y lo seguimos. Entonces, al reducir el riesgo inmediato, lo internamos en un servicio psiquiátrico. Aquí debemos tener cuidado que los antidepresivos tricíclicos y los inhibidores de la monoaminoxidasa deben evitarse. Y los inhibidores de recaptación de serotonina y norepinefrina como la venlafaxina también pueden ser peligrosos y también deben evitarse.